El día de hoy quise traer para este espacio de reflexión, de encuentro, quise traer un tema que me ha llamado mucho la atención, como yo se los compartí hace unos días en el ECAR, se los compartí y les decía que para mí era muy, pues muy motivador de una u otra manera poder compartir este tema, porque la pregunta que yo me hacía, bueno, ¿podemos ser felices? Y ustedes se preguntarán, ay, ¿por qué Víctor se hace esa pregunta hoy? ¿O por qué se la hace en ese contexto? ¿Por qué se la hace desde esa perspectiva? Pues es porque básicamente, quizás por algún tiempo, eh, me hice varias veces este cuestionamiento en mi proceso. Me hice varias veces este cuestionamiento en mi proceso. Me pregunté demasiadas ocasiones, bueno, y entonces uno para dónde va, para dónde uno coge. Y me encontré en algún momento de mi vida esta frase del libro de los Proverbios en el capítulo 3 versículo 13. Feliz el hombre que encontró la sabiduría y el que obtiene la inteligencia. Yo decía, tan bonita esa frase, tan espectacular. Pero yo decía, bueno, me falta algo más, todavía siento que puede uno seguir adquiriendo y optando por otras realidades. Entonces, desde esa pregunta, muchos saben o, o supieron más o menos qué fue lo que me pasó en mi proceso. Y algunos otros tienen dudas de lo que me pasó, ¿cierto? Algunos otros tienen dudas de qué es lo que sucedió, cómo sucedió, será que fue algo relacionado con X o Y realidad. Entonces, precisamente yo decía, bueno, quisiera compartir el día de hoy este proceso que no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Y decidí pues como hacer este primer encuentro de quizás muchos que pueden venir. Entonces, como tal, yo llevaba una vida normal, yo digo que llevaba una vida normal, era una persona común y corriente, con actividades como la mayoría de las personas tienen, me han contado que estudiaba, trabajaba, servía en las parroquias, en grupos sociales, o sea, que era una persona muy activa y quizás por mucho tiempo se pensó que lo que me había pasado a mí era consecuencia de tanta actividad física o de tanto que me había desgastado por muchas cosas, porque tenía un consultorio, tenía la venta de lechones, o sea, estaba haciendo muchas cosas. Pero entonces llegó pues como el tema de, bueno, y Víctor qué? Por qué se habrá enfermado? ¿Qué le habrá pasado? ¿Será que es que eh, muchos empezaron a cuestionarse y a preguntarse, ¿será que Víctor estaba incluso hasta en el mismo hospital decían, ¿será que es que este muchacho es consumidor de drogas? Incluso en alguna ocasión el personal médico pensó que yo era un habitante de calle, que hoy en día es una de las situaciones que mentalmente uno todavía se cuestiona y se pregunta por qué habrán dicho eso. Y que en el proceso mío, no crean, no ha sido fácil como superar eso. Puede ser uno el psicólogo más experto, la persona más espiritual del mundo, pero algo ahí queda en el inconsciente y ese inconsciente le va marcando a uno y le va haciendo mella. Igual yo estoy trabajando pues esa parte, ¿cierto? Los que me conocen pues darán fe si soy o no habitante de calle. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo estaba un día común y corriente de cualquier otro día, un 10 de noviembre, venía en un proceso médico y clínico, según me cuenta mi familia, venía en un proceso clínico y médico y venía, entre comillas, juicioso. Los únicos que no sabían, y yo ya les he pedido varias veces como disculpas a mis papás, los únicos que no sabían esto era mi papá y mi mamá. Pero de resto, habían personas alrededor que me han contado en los últimos días que estaban alerta y que estaban pendientes de esto. Y que igual, evidentemente, muchos me han dicho que se me notaba, pues que se me notaba en mi proceso, eh, que no estaba bien anímicamente y que obviamente el cuerpo refleja ciertas realidades, el cuerpo nunca miente. Pero pues yo iba a los médicos y los médicos me decían, no, es normal, es que es parte de tu tratamiento. El otro decía, no, es que es normal porque quizás haces mucha actividad, pero yo decía, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Después de incluso haber convulsionado, haber tenido varias realidades al respecto, yo sí me estaba cuidando en ese sentido, estaba como en el proceso de, de intentar, de intentar realizar cuidados y autocuidados, como me dicen que a muchas personas les recomendaba, como me dicen que a muchas personas
por mucho tiempo estuve acompañando. Entonces, ¿qué pasó cuando yo decido ya como lanzar una voz de alerta frente a lo que estaba pasando? Pues bueno, lancé esa voz de alerta el día 10 de noviembre, después de que había venido de Pasto con el grupo de teatro de la Universidad Minuto de Dios, y lancé esa alerta y caímos en cuenta de que no estaba tan bien y empecé un proceso en esa semana muy juicioso de ir al médico. Me dicen que fui varias veces al médico y que me devolvían, que me decían que no tenía nada, fui a urgencias, me decían que no tenía nada, que no tenía nada, que no tenía nada. Finalmente, el 10 de noviembre me hice unos exámenes, perdón, me fui para la EPS porque me devolvieron de urgencias, que porque no tenía nada, y fui a la EPS a una cita prioritaria. Y en esa cita prioritaria los médicos dijeron, evidentemente tienes algo, esto es muy icterísico, o sea, tenía muy amarilla la piel, los ojos muy amarillos, estaba muy deshidratado. Y me dijeron, no, ¿cómo le dijeron en urgencias que no tenía nada? Evidentemente sí tiene. Entonces el médico me ordenó exámenes de sangre y al día siguiente eh, ingresé a la EPS a hacerme los exámenes de sangre, me los hicieron y ese mismo día estaba presentando la tesis de grado con mis compañeros, con Lady y César. Estaba presentando la tesis de grado. Terminando de presentar la tesis de grado, más o menos, pues yo no recuerdo, pero me dicen que por ahí 10, 15 minutos después de haber presentado la tesis, me llaman de la EPS a decirme si yo había sufrido algún accidente de tránsito, si había tenido pues alguna puñalada o alguna cosa, porque no tenía literalmente sangre en mi cuerpo. Bueno, entonces decido irme a la EPS, perdón, sí, me dicen que me vaya urgente a la EPS, llego a la EPS y me atienden dos médicos que están en la nota clínica, me atienden dos médicos y me remiten de urgencias al hospital. En el trayecto yo llamé a una prima mía que es jefe de enfermeras, Diana, y ella misma me dijo que me acompañaba después de que le compartí los exámenes clínicos, me dijo que evidentemente tenía que acompañarme a un servicio de urgencias porque literalmente no tenía sangre en el cuerpo y entrando al sistema de urgencias el día 11 de noviembre convulsioné y entré en estado de coma. Ya después del proceso, vino todo el estado de coma, me tuvieron que hacer una reanimación, me tuvieron que hacer, por un procedimiento mal hecho, me tuvieron que reanimar. No estoy buscando culpables, la realidad es que no estoy buscando culpables, sino al contrario, estoy buscando soluciones, pero de eso pues se ha desencadenado una cierta realidad que hoy no es el día para tocarlo. Pero una de las cosas que sí es que cuando estaba en coma, una de las curiosidades de la vida es que cuando estaba en coma escuchaba ciertas cosas y ciertas cosas no. Una de las cosas muy bonitas y muy curiosas fue que vi a mi abuela que se me presentó y me dijo que ya no estaba enojada y me pidió flores amarillas. Yo no sabía que mi abuela estaba muerta. ¿Por qué? Porque después de que eh, viví ese proceso, el tema cuando tuve la muerte en el hospital y en la reanimación tuve hipoxia cerebral y al tener hipoxia cerebral algo en el cerebro se afectó, lo cual me quitó parte de mis recuerdos. Tengo amnesia, pero no es una amnesia general, o sea, no es que haya perdido toda mi vida, sino que lo muy curioso es que perdí solamente la memoria histórica. Hay un bloqueo en mi memoria histórica que hoy en día ya ha ido avanzando. Pero hasta el momento todavía estoy como ahí. Hay cosas que me toca preguntar, otras que asumo que son verdad, y en eso estoy. Pero mi memoria científica, ¿qué es la memoria científica? Que los temas que yo he estudiado, que filosofía, teología, medicina, psicología, espiritualidad, historia, todo eso está ahí guardadito, muy bien guardadito y muy bien preservado. Entonces, en ese proceso, adelantando ya la historia, salgo del coma a los 4 días, me ingresan a la UCI, estando en la UCI estuve pues en el hospital, después de UCI pasé a hospitalización y finalmente la hospitalización mis padres me traen a casa y en diciembre ya estoy en casa. Cuando uno pierde la memoria histórica, uno se pregunta muchas cosas, una de ellas, bueno, ¿y uno quién es? Literalmente como la pregunta filosófica, ¿y yo quién soy? Y me decían que era una persona muy alegre, muy contenta, muy de todo. Por eso el título que les compartí ahorita es ¿Podemos ser felices? Y yo me sigo preguntando hoy en día, ¿podemos ser felices? Y ahorita vamos a ver, cada uno sacará su conclusión. Entonces empecé a encontrarme
personas a mi alrededor que me decían, es que usted se ríe mucho, a nosotros no nos gusta verlo tan serio, usted es una persona que siempre le ha gustado reírse, usted es una persona que siempre le ha gustado eh, ponerle una cara bonita a la vida, porque no sonríe, porque no tal cosa. Entonces yo decía, bueno, pero es que es fácil decirlo, pero a la hora de experimentarlo, a veces se complica. A veces cuando uno ya dice, sí, pues quizás yo era así o asá, pero ¿y entonces yo qué voy a hacer con eso con todo eso? ¿Cómo lo voy a experimentar o cómo lo voy a vivir? Entonces empecé a encontrarme personajes y personas en la historia que me decían, sí, sí es válido reír, sí es válido sonreír. El primero que me encontré, y aquí le pido excusas, bueno, me faltarán muchos personajes, pudiera empezar desde más antes, pero decido empezar desde alguien que partió la historia en dos, y el primero que me encontré que sonreía era Jesús. Jesús para mí es una persona que es muy alegre, en varios textos del Evangelio lo vamos a encontrar riéndose. Incluso era un eterno enamorado de los niños, porque hay un texto donde dice, dejad que los niños vengan a mí, porque ellos es el reino de los cielos. Después de él me encontré a la filosofía. No puse a ningún filósofo en específico, sino a la filosofía. Y vi que varios textos filosóficos hablaban de felicidad, de reír. Se puede mencionar a Plotino, se puede mencionar a Aristóteles, a Sócrates, a Platón, se puede mencionar de la antigüedad, pues estoy refiriéndome a la antigüedad, se puede mencionar varios filósofos que hablan en textos extensos sobre la risa. En apartados de los diálogos de Platón hay varios referentes a la risa. Pero me encontré también una persona que me decía, no, es que usted fue franciscano. Y me encontré a San Francisco y San Francisco también tiene un texto que se llama La Perfecta Alegría. Y en ese camino me encontré muchas personas, nuevamente filósofos, filósofos de la Edad Media, filósofos de la Edad Moderna, de la modernidad, de la posmodernidad, de la actualidad, que hablan de la risa, que hablan de la emoción. Me encontré en la psicología autores como Patch Adams, que es un psiquiatra que hace sus tratamientos desde la risa. Me encontré a personajes como Siena Nice, perdón, que es una psiquiatra brasilera. La película es genial, pero el libro es más hermoso y creó un movimiento revolucionario del arte, que es el arte del inconsciente o el Museo del Inconsciente, con sus consultantes o clientes eh, de atención psiquiátrica en el Hospital Mental de Brasil. Me encontré grandes personajes de la iglesia que se reían. Me encontré a Santa Laura Montoya, también una mujer que habló sobre la risa y sobre lo divertido de la vida, y obviamente en la actualidad pues tengo un gran referente que es el Papa Francisco. Esto desde el ámbito espiritual, pero ya les dije, me encontré muchos personajes en toda la historia. Y yo dije, bueno, pero podemos seguir siendo felices. Porque yo me preguntaba por qué ser felices. Y me encontré un texto que le regalé a una de las personas que está aquí en la reunión. Me encontré un texto que yo trabajé mucho antes de que me pasara lo que me pasara, y es sobre el duelo. Y me encontraba repetidamente en varios textos de psicología la palabra resiliencia, resiliencia, resiliencia. Y yo decía, bueno, pero resiliencia, pero uno cómo puede llegar a ser resiliente con todo lo que uno tiene. Las preguntas que se hace cualquier persona que va a una consulta psicológica. Y empecé a encontrar ciertas respuestas. No quiere decir que las respuestas que están acá sean verdaderas y sean las únicas, pues existirán más, pero estas son las que yo logré encontrar en algunas de ellas. Lo primero, la recuperación es un proceso que lleva tiempo y paciencia. Quizás lo aplico para otras personas y quizás el tiempo y la paciencia en mí es distinto, pero también en filosofía tengo un escrito sobre el tiempo. Y la tesis que estaba construyendo en filosofía es sobre el tiempo. Y lo que han visto en mi canal de YouTube habla también sobre el tiempo. Y el capítulo que va a salir en próximos, no sé si en próximas horas o mañana, habla sobre el tiempo. Un escrito que escribí, valga la redundancia, un escrito que realicé en la Universidad Minuto de Dios en la revista Subjetividad, Objetividad y Subjetividad de esta universidad. Y habla sobre el tiempo. Entonces el tiempo para cada quien es muy particular, es no es el mismo tiempo para todos, aunque tengamos una medida cronológica. Todos sabemos que son las 4 de la tarde, las 4:25, las 5 porque vemos el reloj, pero el tiempo cada quien lo padece o lo siente de forma distinta. Pero viene el tema de la paciencia, que también para la paciencia es otro gran tema y que abarca muchas realidades. El estrés, la ansiedad y la tristeza son normales. En cualquier proceso, todos estos elementos son normales.
Porque muchas veces me encontré personas que me decían, ay, pero usted no pues que es filósofo, no pues que usted es psicólogo, no pues que usted tal cosa, y por qué se estresa, y por qué le da ansiedad, y por qué tiene tristeza. Incluso tuve un episodio de despersonalización y alguien del personal de la salud me decía, ¿y usted no pues que es psicólogo y por qué tiene un episodio de despersonalización? Y yo pensaba, bueno, los médicos también se enferman. eh, Al cardiólogo también le puede dar un infarto y trabaja con el corazón. Grandes psicólogos han tenido episodios fuertes en su psique, grandes santos. Y me encontré una frase genial que decía que los grandes santos son verdaderos hombres y los verdaderos hombres pueden llegar a ser verdaderos santos. Claro, porque es que la humanidad no se puede negar, no porque practiquemos o realicemos alguna situación quiere decir que estamos exentos. Mantener una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, buscar el apoyo emocional de los amigos y familiares. Claro, yo todo eso lo empecé a hacer. Aquí estará mi familia y me desmentirá si estoy diciendo cosas que no es. Pero yo busqué todo esto. ¿Por qué? Porque en mi inconsciente todavía estaba ese sistema de protección que me decía, ojo, ojo, tienes que seguir. Pero ¿cómo? Ojo, cuida tu dieta, cuida, haz ejercicio, haz esto, pregunta, busca apoyo. Factores de protección que se llaman en psicología. La posibilidad de trabajar con un terapeuta o un profesional de la salud mental. Claro, lo busqué, fui insistente, busqué una, dos, tres opciones, toqué puertas, fui a la EPS, fui allí, fui allá, hasta que encontré un grupo interdisciplinario que hasta el día de hoy me ha estado acompañando y con el cual estoy estudiando y estoy haciendo una especialización con ellos. Ahorita más adelante, si hay tiempo, les comento de esto. Y no hay nada de malo en buscar ayuda si se siente uno abrumado o emocionalmente inestable, porque a veces la gente estigmatiza esto. Si de por sí a una persona normal, llamémosla normal, que nunca ha conocido nada de psicología, todavía está el mito en la sociedad que el que va al psicólogo es loco, o que el que va al psiquiatra tiene que ir a un centro psiquiátrico y internarse, todavía está ese tabú. Ahora, ¿cuánto más existe el tabú entre los profesionales de la salud y sobre todo de los profesionales de la misma psicología? Hasta a los mismos psicólogos les da miedo ir al terapeuta. Pero a mí me han contado que pues mis papás me tienen con ayuda psicológica desde que yo era muy pequeño. Y ellos me pueden desmentir si no es así. Pero ellos me han contado que desde que yo era muy pequeño he estado con ayuda psicológica. No porque sea loco, no, porque el psicólogo me ha ayudado a orientarme en muchas cosas. Porque hoy en día comprendo por qué sé tanto. No porque sea la persona más inteligente del mundo, no, porque tuve una red de apoyo que son mis papás demasiado buena y que ellos a su vez lograron buscar profesionales alrededor que me orientaron con toda la energía que una persona puede tener del común, ¿cierto? Hoy en día yo hasta cuestiono qué es la hiperactividad y hay diagnósticos diferenciales sobre qué es la hiperactividad y qué es el trastorno de déficit de atención, porque yo trabajo con esto, trabajo con el TDAH, con el Asperger, con todo pues el tema autista que incluye pues el Asperger, deterioro cognitivo grave, deterioro cognitivo leve y deterioro cognitivo que todos los seres humanos tenemos, todos. Aquí no se salva ninguno de los que estamos acá, ni de los que nos están acompañando y de los que después van a ver esto. Ninguno se va a salvar del deterioro cognitivo porque es un deterioro cognitivo normal. Así como nacemos con grandes potenciales, también el ser humano eh, se va acortando ciertas habilidades que tiene. Yo puedo poner una persona de 80 años deportista toda la vida, pero no va a correr lo mismo que cuando tenía 20 o 25 años. Y así con muchas otras realidades. Entonces yo encontré que sin embargo, a pesar de que yo era juicioso con mi tratamiento, a pesar de que yo era todo esto y que al parecer no era algo que yo me había buscado ni que estuviera descuidado, porque finalmente los médicos dan un diagnóstico, un prediagnóstico que todavía sigue en estudio, que es una enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso, Dios mío bendito? ¿Cómo así que hemoglobinuria paroxística nocturna? Bueno, en otra oportunidad les contaré, el que quiere investigarlo lo investiga. Es una enfermedad al parecer huérfana, hace 15 años no se daba en Colombia. Una posible, no estoy diciendo que sea así, una posible consecuencia de esto sea la vacuna del COVID y el proceso de COVID que yo tuve mucho antes de que me enfermara y estuviera en el hospital. Al parecer puede ser una explicación aparente de esa enfermedad. Todavía está en estudios y están todavía investigando. Sin embargo, yo no me rendí, pero hoy en día yo dije, bueno, existen unos ladrones de la felicidad y me encontré esta presentación según tengo referencia, yo la hacía en donde trabajaba antes y encontré palabras sabias, no hechas por mí,
quizás esto es elaboración de un gran grupo que estaba alrededor, pero encontré que yo en esa oportunidad hablaba de unos ladrones de la felicidad. ¿Cuáles? Que como una batería de un celular se descarga. ¿Y cuáles son esos ladrones? No poner límite a los demás. No vamos a ampliar estos conceptos porque quiero dejar un espacio para poder dialogar con ustedes, pero cada uno identifique qué le está robando en este momento la felicidad. Hasta yo también los voy a identificar. No poner límites a los demás. En ocasiones no sabemos poner límites. No nos da miedo decir no, no puedo. Y he encontrado en estos, hoy es 1 de abril, he encontrado en estos 4 meses y 23 días de haber despertado del coma, me encuentro con esto. Yo nací en un mundo nuevo, para mí suena gracioso, pero para mí es un mundo nuevo porque hay muchas cosas del mundo que no conozco y que me dicen que yo conozco al derecho y al revés, pero hay muchas cosas que no conozco y que estoy aprendiendo nuevamente a conocer. Conozco ciudades, países, personas, pero todo eso pues en algún momento volverá. Y como dice mi mentora, la doctora Karina, si no llega, no nos preocupemos, preocupémonos por el futuro y por todo lo que podemos dar en el futuro. Si no llega, bueno, bendito sea Dios, pero si llega, bueno, tener responsabilidad cómo llega y por qué llega. Responsabilizarme de situaciones ajenas, eso también me puede definitivamente descargar. Me puede llegar a descargar porque a veces nosotros asumimos cosas que no son mías, pero yo las asumo como si fueran mías. Y si uno llega a pensar que se puede solo, sin buscar redes de apoyo, ahí sí estamos, como se dice, o como hay un dicho popular aquí en Antioquia que aprendí en estos días, estamos miando fuera del tiesto. Cuando ya llegamos a este punto, ya nos debemos preocupar. Pero estos son, podríamos decirlo como cosas que nos descargan a nosotros y que nosotros mismos somos responsables. Pero también existen cosas externas que nos pueden llegar a descargar. Y estas cosas externas pueden ser falta de hábitos saludables. Sí, hay hábitos saludables que definitivamente no nos convienen. O sea, no los estamos practicando bien y nos puede llegar a cobrar factura, como se dice. Aparte de eso, compararme con los demás. Claro. Porque es externo, porque es que involucra a un otro. Y en ocasiones uno dice, ay no, yo quiero ser como tal, yo quiero ser como tal, yo quiero tener lo que tiene tal, yo quiero tal cosa, es que este la tiene por eso. No, pues ya lo hablamos, el tiempo para cada quien es distinto. Pero a veces compararme con los demás también denota un poco de falta de emoción y de autocuidado y de autorrespeto y de valorarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque eso se llama falta de amor propio. Cuando uno ya no tiene, si uno se compara con los demás y empieza a criticarse, viene la falta del amor propio. Y guardar las emociones sí que es cierto que nos descarga totalmente. Cuando uno empieza a reprimir, a reprimir, a reprimir, como se lo decía esta mañana a un grupo de personas a las cuales estaba interviniendo, les decía, en ocasiones uno cuando guarda eso, llega el momento en el que explota. Ellos son trabajadores del área de la salud y yo les decía, son de mantenimiento, y les decía, ojo, ustedes si no comunican las cosas, llega el momento en el que explota. Es como si están haciendo el mantenimiento de algún aparato de la clínica, digamos el de los gases de oxígeno, donde está la planta de oxígeno que suministra todo el hospital. Ellos quizás dicen, ah, bueno, es que está malo, bueno, ya sabemos que está malo, pero no le prestamos atención y se van guardando y llega el momento y dicen, no, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana me responsabilizo, mañana tal cosa y puede que el mañana no nos dé espera y causemos una tragedia porque no le hicimos el mantenimiento preventivo a una planta, por ejemplo, de gases. Y eso puede pasar en nuestras vidas. ¿Y cómo es el mantenimiento para Víctor? No estoy diciendo que sea así para todos. Para Víctor, ya lo tocamos ahorita, es buscar ayuda. Y para mí fue genial dentro de mi carrera buscar colegas que me ayudaron y las redes de apoyo que no pueden faltar. Pero evidentemente les voy a dar unos tips muy rápidos, cada uno los reflexionará y lo llevará a su quehacer. Y si le sirven los tips bien, tómelos, tome los que quiera, deseche los que quiera, pero aquí les regalo unos tips. El primer tips que para mí fue crucial en el hospital fue la espiritualidad y la paz. De hecho, la UCI donde yo estaba tenía nombres en las paredes. Cada habitación, cada puesto de UCI tenía un nombre. El mío era el de la fe, curiosamente. Y me encontré con la espiritualidad. Tuve la oportunidad de tener amigos sacerdotes que me visitaron, seminaristas, religiosos, personas del común que fueron a hacer oración por mí.
y el mismo personal médico me generó en algunos momentos paz, en otros intranquilidad, pero más paz que intranquilidad. Y en esa espiritualidad yo he aprendido que uno a veces se dedica mucho a pedir, a pedir, a pedir, pero no solamente está en pedir. Para mí la espiritualidad se compone de estas tres realidades. La primera es aprender a recibir. Entonces si quieren nos devolvemos. La primera es aprender a recibir para luego dar y finalmente agradecer. Entonces, ¿cómo es la frase? Para mí es, en la espiritualidad hay que aprender a recibir. Uno del Ser Supremo recibe cosas buenas y de los demás también. Hay que aprender a recibir lo bueno. Después de aprender a recibir, indiscutiblemente estamos lanzados o invitados a dar, a donar. En ese proceso de donar, uno se puede encontrar con personas que dicen, ve, pero ¿cuánto me vas a cobrar? Ya, si uno le quieren dar dinero, también he aprendido que hay que agachar la cabeza y decir si necesito, no necesito, tal cosa, o saber de pedir. Cuando uno recibe, también hay que aprender a dar gratis, porque finalmente hay que aprender ¿qué? A agradecer. Entonces hay que aprender a pedir para luego dar y finalmente agradecer por todas esas dos cosas que se vienen en nuestras vidas. Eso hace parte de la resiliencia. Otro tips, otro tips para para la felicidad. Aunque la felicidad pueden decir algo, no, es que la felicidad es efímera, pero ¿qué es la felicidad? Por eso, tome de acá porque no solamente son cosas espirituales, la felicidad también se puede para mí alcanzar a través de la alimentación saludable, ¿cierto? ¿Qué de malo hay en esta foto? Uno podría decir todo y nada, porque todo en exceso es dañino, pero también la falta de ciertas cosas es también perjudicial para la salud, ¿cierto? Solamente que a veces sobrecargamos al cuerpo. ¿Qué sería lo ideal? Tener una dieta balanceada, ¿cierto? Tener una dieta balanceada, pero ojo, a veces mitificamos las cosas de afuera. Para mí, en este momento, lo más completo que he encontrado es una hamburguesa. Porque si usted ve esta tablita que está acá, si usted ve esta tablita que está acá en la mitad, nutricional, el pan tiene harina, pues tiene la parte pues que necesita todo el cuerpo. Todo lo que está acá lo necesita el cuerpo, ¿cierto? Entonces tiene pan, tiene verduras porque tiene tomate, cebolla, tiene lácteos, claro, el queso que uno le pone, tiene la parte de la carne, la proteína, claro, la carne que usted le quiera hacer, si la quiere hacer de pollo, si la quiere hacer de carne, de carne de res, de carne de cerdo. Yo hasta hago hamburguesas de lechona. Entonces uno dice, bueno, y la fruta, claro, también pueden, me he encontrado recetas de hamburguesas con frutas incluidas. Entonces uno dice, bueno, una hamburguesa, solamente que es que en el exceso mata. Si usted va y se come una hamburguesa con 35 salsas y con muchas cosas pues, claro, te va a hacer daño, pero la hamburguesa realmente es lo más balanceado que uno puede encontrar. Y así muchos alimentos, solamente que lo quería traer como de forma jocosa. Aparte de eso, otro tips que nos puede llegar a llevar a ser felices. Ah, bueno, en el anterior cocinar en familia lo ayuda a uno, por eso lo puse, porque es que la cocina para mí fue fundamental en mi proceso de recuperación. Fue casi la segunda cosa que hice, porque la primera cosa que hice, que también la vamos a ver más adelante, fue ir a teatro. Yo salí del hospital y a los 2 días de salir del hospital me llevaron a una obra de teatro. Y fui y vi la obra de teatro y encontré también en eso una cierta felicidad. Después cociné en familia, me generó mucha felicidad y tranquilidad, pero también está en el dormir bien. Yo, por mi situación, no duermo en ocasiones bien, pero cuando duermo bien siento un alivio y un descanso incomparables. El dormir bien es esencial, porque es que a veces uno está en el día a día y se siente agotado, pero a veces también hay que buscar por qué uno se siente agotado, porque se va descargando por los hábitos de vida que uno lleve. Otro tips de la felicidad, indiscutiblemente hacer ejercicio, una buena rumba aeróbica, trotar, caminar, eso es fundamental, esto es fundamental. Que el cuerpo se active es fundamental, es fundamental para poder funcionar de forma adecuada. ¿Por qué? Porque es como una moto, yo tengo una moto que está parada, esa moto hay que hacerle un mantenimiento gigante porque al estar parada, de más que su sistema eléctrico, su sistema hidráulico, todo lo de una moto se está deteriorando. ¿Por qué? Porque está quieta, claro, usted quédese quieto 4 horas sin moverse, a ver qué pasa, se entume. Entonces ahora si uno no tiene una vida cotidiana. Pero también, ojo, eh, el gimnasio mental, no solamente se ejercita el cuerpo, también la mente se debe ejercitar. También la mente es importante ejercitarla y yo también lo encontré. Yo soy
Por cosas de la vida, antes de enfermarme, estaba haciendo las prácticas en un centro muy bonito donde se trabaja con adultos con deterioro cognitivo. Tienen síndrome de Down, Asperger, TDAH, TDA, bipolaridad, déficit de atención. Por su situación les ha tocado desescolarizarse. Y yo estaba haciendo mis prácticas en esta fundación y hoy en día sigo yendo allá. Y si Dios me permite, estaré trabajando en el futuro con ellos o con esa población. Porque los que muchos saben, también mi mamá sufrió un poco de esto, de este deterioro cognitivo, ¿cierto? Que le dieron 2.300 convulsiones en el cerebro, estuvo hospitalizada, bueno, todo este tema que muchos de ustedes conocerán. Y que hoy ninguno, como les digo, es ajeno a eso. Yo estaba trabajando con el cerebro, me conocía el cerebro, quizás me conocía el cerebro al derecho y al revés, y me dio una situación asociada al cerebro. Pues no mi enfermedad de base, sino la consecuencia de la hipoxia cerebral. Me dio un deterioro cognitivo, pero hoy en día ya lo he ido recuperando. Quizás muchos me conocieron después de salir del hospital, hablaba lento, era muy despacioso, no coordinaba las palabras, decía cosas que no era, incoherencias en ocasiones, pero cómo se ejercitó eso y cómo el cerebro se activó haciendo ejercicio mental. Eso sí, la recuperación neurocognitiva es fundamental en cualquier proceso en el que usted se encuentre. Me voy a hacer un poquitico de publicidad, porque en cualquier proceso, el órgano que más se ve involucrado es el cerebro, porque es como que el motor controlador. Sí, porque tenemos otro cerebro, que es el corazón. Ese es otro cerebro. Es una teoría muy bonita, que tenemos tres corazones. ¿Y el tercer cerebro cuál es? El estómago. Tenemos tres cerebros. El cerebro físico que todos conocemos, el cerebro del corazón y el cerebro del estómago. ¿Por qué les digo que se conectan y se realizan? Porque hay una teoría que habla sobre la microbiota en el estómago y algunas bacterias también saludables que se conectan y son neurotransmisores del corazón hacia el cerebro. Entonces, por eso la teoría científica actual dice que tenemos tres cerebros. Listo. Pasemos a otro tip de la felicidad. Un tip de la felicidad es disfrutar del arte, lo que yo les decía ahorita. ¿Por qué? Porque fue lo primero que hice después de salir del hospital. Y que incluso estando en el hospital también tuve la oportunidad de un poco hacerlo. Disfrutar del arte. Con uno de los médicos, uno de mis internistas, a mí en el hospital me veían 28 médicos más o menos, pero uno de ellos se tomó el tiempo un día de sentarse y hablar por 2 horas conmigo y hablamos de todo, hasta incluso del arte. Y por eso me motivé a ir nuevamente al teatro, 2 días después de salir del hospital. Y fui con dos grandes amigos al teatro. Y hoy en día todavía tengo la invitación de ir al teatro. Les voy a poner esta canción. Bueno, quisiera que me confirmen si suena. Sonó cuando empecé a hablar. ¿Alguien me confirma? Sí sonó. Sí, comenzó. Sí, Listo. Víctor. Bueno, entonces vamos a escuchar esta cancioncita que también me encontré en esta presentación y es muy apropiada y quisiera que todos la escucháramos. Me dicen, yo creo que algunos la conocerán, entonces vamos a escucharlo un momentico y saquen sus conclusiones de esta primera parte. Muy bien, la canción que les iba a poner por cuestiones de copyright o de derechos de autor no la puedo colocar, la voy a mencionar. Es La Felicidad y esa canción se las voy a dejar aquí, el nombre escrito, el autor, para que podamos disfrutarla y dedicárnosla a nosotros mismos. Esa canción habla sobre la felicidad, cómo nos hace sentir esa felicidad, cómo nos vuelve a poner a cantar. Y es precisamente eso lo que yo he venido experimentando desde mi nueva vida, esta nueva experiencia en la que yo he podido descubrirme y autodeterminarme como una persona nueva. Sí, mi memoria histórica quizás no está. Por eso este tema de hablemos de psicología me permitirá también ahondar más al respecto. Porque cuando decimos hablemos de psicología, primero debemos empezar a cuestionarnos por nosotros mismos, por nuestra existencia. La psicología, la psique, es una cuestión que es muy amplia, demasiado amplia, pero al ser tan amplia, también hay que irla denotando poco a poco. Entonces, ese primer tema que tocamos en Hablemos de la psicología, que es la felicidad, primero puesto en mi vida, en la vida de Víctor Armando, a Teortúa Cataño, en la de mi familia, en la de los seres queridos que me han acompañado, en la de ustedes que han sido un punto fundamental para mi recuperación, para recuperar quizás no toda mi memoria histórica, porque quizás habrán baches en el momento, puede que en el futuro sigan existiendo baches, pero lo más importante es que ustedes me han acompañado en este proceso. Si queremos seguir
hablando sobre temas de psicología. Recordemos que también vamos a hablar de temas de filosofía, de teología, de espiritualidad, espiritualidad franciscana y las grandes espiritualidades que nosotros tenemos y la riqueza que tenemos nosotros como seres trascendentes. No se les olvide, vamos a estar hablando de estos temas. Les agradezco infinitamente por ese apoyo, esa compañía que me han brindado a mí y a mi familia y por todo esto que podemos hacer. Recordemos, la felicidad es parte fundamental de nuestras vidas. Quizás las personas lo tomaremos ya como algo efímero, como algo pasajero. Como yo les decía, muchas personas me dicen, ríase. Y a veces cuesta reírse, pero no es imposible. He descubierto que también a través del humor he logrado descubrir nuevas etapas de mi vida, quizás facetas en las que antes de lo que me sucedió a mí no hubiera podido explorar o no hubiera podido encontrar, aunque exploraba muchos, porque quizás algunos recordarán que soy clown, hago teatro, y eso también le llena a uno de vida. Eh, mil gracias a todos ustedes. Vamos a seguir tocando temas, no se preocupe, vamos a tener muchas más realidades al respecto de esto. Si esto les gustó, pues lo que sigue les va a gustar mucho más y vamos a seguir caminando todos. Quizás, vuelvo y lo repito, la memoria histórica se habrá podido ir, pero con ustedes y junto a ustedes vamos a reconstruir esa memoria que es importante, que es fundamental, pero no me voy a detener en el pasado como dice mi mentora, como dice mi psicóloga, no me voy a quedar en ese pasado pensando y lamentándome, ay, ¿por qué no lo recuerdo? No, voy a evocar un nuevo futuro y desde mi presente voy a vivirlo. Así que muchas gracias por acompañarme, por acompañar a mi familia en este proceso y pues recuerden que siempre van a tener a una persona acá para ustedes. Así que paz y bien y nos veremos próximamente.